Quantum es una computadora cuántica de inteligencia artificial extremadamente avanzada. Tarjetas de acceso cuántico QFS, una herramienta revolucionaria para la gente. Otro salto en la línea de tiempo está a horas de distancia. Florida se pasa a las monedas de oro y plata. Adiós al primer ministro de Singapur. 60 miembros del Parlamento canadiense firmaron una carta. Marine Le Pen ha asestado un golpe de gracia a Emmanuel Macron. El procesamiento estatal de Donald Trump por cargos de interferencia electoral en Georgia podría continuar a pesar de su inminente toma de posesión. Un tipo de cambio internacional o tasa internacional está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Qué caracteriza a la época actual? Comenzamos. ¿Qué es Quantum? Quantum es una computadora cuántica de inteligencia artificial extremadamente avanzada que utiliza la tecnología Looking Glass para predecir resultados futuros sin cometer errores. Originalmente desarrollada por el propio JFK y la inteligencia del ejército de los Estados Unidos. John, Trump y Nikola Tesla fueron los fundadores originales de dicha tecnología. El viaje en el tiempo también está en juego. Estos dos genios son los arquitectos de lo que Quantum convirtió en una operación de inteligencia bajo JFK. Ningún hombre puede atribuirse el mérito de esto. Valiant Thor también participó en la tecnología Looking Glass. Quantum es un grupo de miembros de confianza de la familia Kennedy y Trump que cuentan con la ayuda de generales militares estadounidenses retirados y en servicio activo que han sido examinados para mantener la confianza. JFK Jr. y Trump son solo unas pequeñas piezas del rompecabezas. Es por eso que el Estado profundo nunca tuvo una oportunidad. Terminó antes de comenzar. También ayuda que Dios mismo esté de su lado. Publicación de Nate Burrano. Siguiente información. Tarjetas de acceso cuántico QFS, una herramienta revolucionaria para la gente. El 10 de noviembre de 2024 se lanzaron las tarjetas de acceso cuántico QAC en Canadá, Australia y Estados Unidos, lo que permite a los ciudadanos acceder directamente a sus cuentas QFS. Estas tarjetas, integradas con tecnología de cifrado cuántico, permiten transacciones seguras, conversiones de moneda instantáneas y una integración perfecta con el sistema de moneda respaldada por activos de QFS. Canadá. Los ciudadanos ya han informado de que las QAC ofrecen una transparencia total en las transacciones sin tarifas ocultas ni supervisión gubernamental. Estados Unidos. Se distribuyeron más de 5 millones de QAC en la primera semana y los usuarios elogiaron la facilidad del uso del sistema y su privacidad inigualable. Australia. El gobierno australiano ha anunciado planes para eliminar gradualmente la moneda fiduciaria por completo para 2025, a favor de la integración del QFS. La introducción de las QAC demuestra que QFS no es solo para naciones o instituciones, es para la gente y les permite tomar el control de sus destinos financieros. Lo anterior, tomarlo con pinzas, ya que no puedo asegurar si esto ya está en funciones o está por entrar. Compartido por la letra 17 del abecedario. Siguiente información. Energías, por Ariel Proletario 1. Otro salto en la línea de tiempo está a horas de distancia. Puede que te sientas cansado, puede que sientas zumbidos en los oídos, puede que experimentes déjà vus, puede que experimentes confusión mental.
puede que te sientas un poco mal. Puede que necesites descansar. Algunos de ustedes están teniendo este problema ahora y es comprensible, pero esto es lo que sucede cuando ocurren eventos importantes. Olvidar detalles de eventos pasados o recordar de repente cosas que parecen pertenecer a una visión diferente de la realidad. También puedes notar pequeñas inconsistencias en los objetos que te rodean, objetos que se mueven, parecen diferentes o están fuera de lugar, o un aumento en la ocurrencia de coincidencias significativas, como números repetidos, por ejemplo, 1111, o símbolos que parecen confirmar un cambio. Sea lo que sea por lo que estés pasando, debes saber que es parte del proceso. Así que puedes relajarte sabiendo que te están poniendo en una línea de tiempo positiva y que las cosas se resolverán por sí solas. Simplemente mantén tus vibraciones altas. Tendrás un periodo de ajuste, así que integra las nuevas energías que llegarán. Después de un salto de la línea de tiempo, las personas pueden sentir la necesidad de recalibrarse emocional, física y mentalmente a su nueva realidad. Tómate tu tiempo. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Florida se pasa a las monedas de oro y plata. Mientras la Reserva Federal vacila, Florida toma una postura audaz, lo que desencadena un movimiento a favor de monedas respaldadas por el Estado. Si a esto le sumamos los explosivos planes de la administración Trump de hacer que XRP, ADA, Algo y HBAR estén libres de impuestos, queda claro que los viejos sistemas se están desmoronando. Nota de tu servidor. También escuché que no solamente es Florida, sino también Texas, pero ya veremos si todo esto es real. Con esto, no estoy diciendo que hay que invertir en estas criptomonedas, ya que Conciencia en Amor Sagrado, ni tu servidor, no se promueve aquí ningún tipo de inversión alguna. Siguiente información. Adiós al primer ministro de Singapur. El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, da positivo a Codorniz-19. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de que si en los medios masivos aparecen personajes públicos con ese diagnóstico? Pues para el ojo entrenado y el oído abierto, esto significa que ya se fue a cantar Guantanamera o a ver a sus seres queridos que ya partieron. En cualquier caso, es digno de celebración. Siguiente información. Última hora. 60 miembros del Parlamento canadiense firmaron una carta pidiendo al desprestigiado primer ministro canadiense Justin Trudeau que renuncie de inmediato. Por otra parte, Trudeau canceló todas sus tradicionales entrevistas de fin de año para 2024, lo que generó especulaciones de que su renuncia podría ser inminente. Lo anterior compartido por General McNews. Siguiente información. Marine Le Pen declara que el reinado de Macron ha terminado. Marine Le Pen ha asestado un golpe de gracia a Emmanuel Macron, declarando que su presidencia está prácticamente acabada. En declaraciones a Le Parisien, la líder de la agrupación nacional no se anduvo con rodeos. Emmanuel Macron está acabado, o casi acabado. Ha enfadado a todo el mundo. Ya no tiene influencia en la Unión Europea. Su fragilidad es evidente y le queda poco poder institucional. Le Pen reveló que ya se está preparando para una elección presidencial anticipada, citando la estatura reducida de Macron, tanto en el país como en el extranjero. Su mensaje fue inequívoco. El centro político que Macron luchó por mantener se está derrumbando como un castillo de naipes. El escenario está preparado. Mientras la aprobación interna de Macron se evapora en medio de las protestas y el descontento, su aura internacional prácticamente se ha desintegrado. En su día,
Macron fue el símbolo del optimismo neoliberal en la Unión Europea, pero ahora se arrastra como una figura disminuida cuyos aliados murmuran a puertas cerradas: no sueñen que se acabó, mientras escuchan a Crowd House. La dura verdad es que Macron confundió las apariencias con el poder, y en una Francia en llamas, el verdadero poder ahora está en manos de quienes se preparan para recoger las cenizas. Marine Le Pen no está soñando, está marchando hacia el Palacio del Elíseo. Anterior compartido por Badlands Media. Siguiente información. El procesamiento estatal de Donald Trump por cargos de interferencia electoral en Georgia podría continuar a pesar de su inminente toma de posesión, señaló un abogado de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, en una presentación judicial que instó a un tribunal de apelaciones a rechazar la solicitud del presidente electo de desestimar el caso basándose en la inmunidad presidencial. La presentación argumentó que los abogados de Trump no demostraran por qué un proceso estatal estaría sujeto al memorando del Departamento de Justicia que prohíbe el procesamiento de un presidente en funciones, entre paréntesis, que fue citado por el fiscal especial Jack Smith cuando cerró sus casos federales contra Trump, se cierran paréntesis, o impediría los deberes de Trump como presidente. El apelante no especifica ni articula cómo la apelación o, de hecho, cualquier otro aspecto de este caso impedirá o interferirá constitucionalmente con sus deberes una vez que asuma el cargo, escribió el fiscal adjunto principal del distrito del condado de Fulton, F. McDonald Wakerford. Lo anterior compartido por ABC News. Siguiente información. Un tipo de cambio internacional o tasa internacional está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda de una moneda en el mercado cambiario mundial, Forex, donde los bancos, las empresas y los individuos compran y venden monedas y el valor de una moneda fluctúa en función de cuánto la gente quiera comprarla o venderla. En un momento dado, esencialmente, cuando mayor sea la demanda de una moneda. Cuanto mayor sea la demanda de una moneda, mayor será su valor. Por el contrario, una tasa de mercado está determinada por la interacción de la oferta y la demanda en un mercado libre, donde el precio de un bien o servicio se establece en un punto donde la cantidad ofrecida por los vendedores es aproximadamente igual a la cantidad demandada por los compradores, esencialmente el precio en el que el mercado alcanza el equilibrio entre estas dos fuerzas. Como pude ver en los artículos de hoy, Irak está estableciendo actualmente sus factores económicos de oferta y demanda para sostener el dinar iraquí. Aquí es donde entran en juego los puntos de precio del nuevo precio reevaluado del dinar iraquí. Un análisis de mercado exhaustivo nos ayudará a crear un plan para sus necesidades de oferta y demanda. Aunque Irak no publica oficialmente un documento de análisis de mercado exhaustivo, varias organizaciones internacionales y empresas de investigación elaboran periódicamente informes de análisis de mercado sobre Irak, destacando sectores clave como el petróleo, el gas, la infraestructura, los bienes de consumo y el panorama económico general, teniendo en cuenta los desafíos únicos del país, como la inestabilidad política, la corrupción y la gran dependencia de los ingresos del petróleo. Lo anterior compartido por Goldilocks. Siguiente información. ¿Qué caracteriza la época actual? Además de las incesantes narrativas destinadas a sacudir las conciencias dormidas, por lo demás asistimos a un trabajo entre bastidores, festivo y extremadamente seguro, para configurar un nuevo mundo de justicia y libertad. Por eso se considera necesario, por un lado, estremecerse con una narración de los acontecimientos, a menudo incluso de forma aterradora, para mostrar el nivel de peligro que se avecina. Y, por otro lado, tratamos de infundir la máxima confianza en la acción incesante para derribar todas las fuerzas negativas mientras continuamos ocupados construyendo las estructuras del nuevo mundo.
En primer plano está la implementación de la tecnología cuántica, que tiene la función de impulsar todo el funcionamiento tecnológico, y gracias a este recurso se ha dado un enorme salto en términos de seguridad del funcionamiento tecnológico y de capacidad de superar los límites actuales impuestos por un conocimiento aún demasiado limitado del tema y las posibilidades de romper con la estrechez ideológica. Los desafíos de superar los límites actuales nos introducen en conocimientos que van mucho más allá de nuestros conceptos actuales de espacio y límites insuperables. Nuestra galaxia es nuestro patio trasero, y los límites del universo son nuestras metas, mientras que los universos paralelos son nuestros desafíos que nos permiten recuperar una visión más madura y cercana a nuestra naturaleza divina que emerge nuevamente después de una larga noche. Nuestros hermanos y hermanas galácticos son nuestros socios en esta búsqueda de oportunidades perdidas donde hemos estado sonámbulos. Tenemos una necesidad extrema de mirar más allá, de formular nuevas hipótesis para permitir que nuestra mente y nuestra naturaleza íntima nos impulsen hacia metas valientes y, ¿por qué no?, incluso arriesgado. Nuestros guías estelares estarán felices de interactuar con nosotros hacia nuevas metas y nuevas fronteras de existencia. Necesitamos un alma gemela que nos acompañe en nuestros viajes de vida juntos y sentirnos en unidad, porque lo masculino y lo femenino están juntos, lo cual es una maravilla. No más ideologías de género que apestan, ni cambios ambiguos en la sexualidad que no benefician a nada ni a nadie. Estamos bien según el plan divino. Y la vida ya no debe medirse en términos de años, sino por logros, y las altas vibraciones que deben encontrarse en abundancia dentro de nosotros. La paz y la armonía son base para el crecimiento y el logro de la felicidad. Todo este mundo nauseabundo que nos ha rodeado está ahora en proceso de desintegrarse y acabará desintegrándose para dar paso al nuevo que avanza como un jet. Orientamos nuestros pensamientos y emociones hacia las cosas más sublimes, si ya has metabolizado que ahora estamos en el camino de la victoria. Piensa en el más allá que está por venir y te sentirás feliz. Crea el nuevo mundo con tu mente y tus sentimientos, y tu realidad se manifestará plenamente. Lo anterior compartido por SNTX Cosmic. Nota de tu servidor. Ojo, yo no estoy ni a favor ni en contra de la diversidad de género. Solo estoy compartiendo lo que me pareció un buen punto de vista del canal de SNTX Cosmic, pero con mis reservas. Muchas gracias, querido suscriptor. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán revisados antes de su aprobación. Así que no te tomes la molestia en mandar groserías y faltas de respeto, querido hater, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes esta información con tus contactos en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo solamente para miembros del canal, además de que me apoyas mucho con mi trabajo. En el botón unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te dará información del valor de cada membresía y podrás elegir la que mensualmente se adapte más a tus posibilidades. Todas me ayudan mucho, pero poco o mucho, todas son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.